Cornucopia o el arte de contar. Guión y dirección, Coral Pastor. Un imprescindible viaje a través de nuestro imaginario. Si te digo que veo cajas, botones, lengüetas plateadas y peines, y no se trata de un poema ni del escaparate, no estoy ante ningún escaparate de un anticuario. Si te digo que hipnotiza, ¿alguna vez has visto de cerca la coreografía que traza el fuelle de cierto instrumento musical? Hoy nos abrochamos los cinturones para volar con las creaciones de una gran autoridad en el bandoneón. Me decido a buscar unas manos expertas. Quiero encontrar a uno de los referentes del tango en el panorama internacional. Y adivina a dónde me conduce mi brújula. Hoy, Cornucopia nos lleva hasta Canadá, concretamente a Quebec. Vamos a descubrir el arte de contar del bandoneón y lo vamos a hacer desde unas prestigiosas manos, las de Rómulo Larrea, compositor, arreglista y director musical, nacido en 1941 en Montevideo. Así que frotamos y frotamos el cuerno al que Zeus otorgó poder y nos trasladamos a Canadá para escuchar al célebre bandoneonista. Rómulo Larrea, es un placer este encuentro y antes que nada quiero hacerte una pregunta de peso, un flashback en tu biografía para tratar de entender cómo tú, un niño a los 10 años, se aferra a un pesado bandoneón de aproximadamente 10 kilos. ¿Cómo iniciaste este camino en plena niñez? Fue un regalo en un aniversario mío. Mi padre llega con una caja negra, la misma experiencia que me contó Astor, porque el padre llegó y, digamos, el elemento mayor que sucedió fue de que prácticamente en la noción de ellos es que nosotros íbamos a ponernos el instrumento en las rodillas e íbamos a empezar a tocar, cuando está certificado de que es el instrumento posiblemente uno de los más complejos dentro de la tradición popular. ¿Cuánto tiempo te llevó sacarle, es decir, empiezas a los 10 años y cuándo consideras que estabas, bueno, ejerciendo ya con el bandoneón? Bueno, yo tuve la suerte, digamos, en el comienzo mi padre se preocupó de conseguirme un profesor, de que ese primer profesor no funcionó y mi padre insistió hasta llegar a un gran pedagogo, Rolando Gavioli, un instrumentista verdaderamente que no solamente me hizo creer en el instrumento, sino que me hizo creer en mis posibilidades. Ese señor, sencillamente, las primeras clases venía a darme cursos todos los sábados a mi casa y era un curso que en todo caso era una charla sobre el instrumento y fui avanzando bastante rápido. Fíjate, Rómulo, que citas
Ese acto que se repite mucho en la pedagogía, de gente incluso que llega a ser denostada o que se sienta en las últimas filas y son luego los grandes artistas que efectivamente tienen otras inteligencias y otras emociones, ¿no? Y otras habilidades. Pasan por nuestra vida, Rómulo, personas, acontecimientos, unos más pasajeros, otros se quedan, como para ti el bandoneón, que lleva prácticamente toda tu vida a tu lado. Y a mí me recuerda cuando he empezado a hurgar, a ver cosas de ti, me ha recordado la obra de El contrabajo de Patrick Süskind, esa intensa revisión existencialista que hace el músico, en ese caso, a través de su instrumento, ¿no? Que en ese caso es el contrabajo. Y yo me pregunto, en tu caso, ¿qué te ha aportado el bandoneón que llega a tu vida en la niñez y que todavía te acompaña? Las actividades que había en mi Montevideo natal eran actividades que correspondían a instrumentistas de calidad, pero que no podían realizar sus sueños de composición, sus sueños de arreglos, sus sueños de interpretación, simplemente porque el público en general prefería que el tango fuera para bailar. Es decir, no existía en la época, te hablo en los años 50, no existía mayoritariamente para el tango un lugar en lo que era la cultura. Ya. En el sentido de que los buenos instrumentistas uruguayos no tenían otra solución que emigrar a Buenos Aires, donde ahí sí había verdaderamente grandes orquestas que ya en los años 30 estaban instaladas. Cuando yo me preguntaba cuál era mi relación con todo eso, alguien del contexto musical con el cual un chico que estaba haciendo estudios superiores, otro bandoneonista compañero, me habló de unos nuevos temas, unos nuevos arreglos y unas nuevas composiciones que estaban firmados por un gran bandoneonista, pero que como compositor empezaba a hacer su marca, Astor Piazzolla. Me procuro esas partituras y entonces ahí me encuentro con que el instrumento suena diferente. El instrumento tiene otra personalidad, me habla diferentemente, me siento mucho más compenetrado con ese nuevo material. El año 84, cuando estuvo Piazzolla acá en Montreal, yo le comentaba de que con mi padre tenía discusiones épicas porque él me decía, pero ese tango no se baila, esa música no se entiende bien, etcétera, etcétera, porque Piazzolla estaba muy influenciado por todas sus raíces, el haber trabajado con Nadia Boulanger, el haber trabajado con grandes maestros, la métrica que correspondía en general, donde eran primera, segunda y trío, las tres partes naturales y formales del tango, en ese momento tenían en general 12 o 16 compases cada una. Se repetía la segunda, se repetía la primera y se terminaba con una variación en el trío. Todos esos elementos Piazzolla los dejó completamente de lado. Y yo en ese momento tengo que ver de qué manera puedo manejar, de seguir estudiando a mi manera la obra y el material de Piazzolla que me inspira tanto y contemplar, digamos, la sonrisa de mi padre que estaba basada en otros temas y en otra música. Yo no tenía la manera de iniciar mi grupo hasta que empecé digamos, a hacer mis primeras composiciones, mis primeros arreglos. Pero está probado de que el instrumento lo tienes que empezar a estudiar, eso es una ley, no escrita, pero es una ley. El instrumento del bandoneón es con un teclado tremendamente complicado. El instrumento que usamos nosotros es el instrumento diatónico, no el cromático que usan los franceses, sino que es el diatónico. O sea que si tú empujas o si tú tiras hacia afuera,
cerrando y abriendo, hablando claramente, Sí. te encuentras con un instrumento que tiene dos sonidos diferentes. Si a eso le sumas 38 notas en la mano derecha, 33 en la izquierda, para hacer un total de 142 voces, es un instrumento que lo tienes que empezar de muy pequeño para que eso quede marcado en tu disco duro, en tu memoria, en tus gestos, en tus dedos. Claro. Y es un instrumento que naturalmente lo vas a empezar a apreciar, valorar y disfrutar cuando tu vida ha avanzado bastante, que has sentido alegrías, has tenido satisfacciones, has tenido éxito, has tenido desgracias, tristezas, etc. Cuando tu aspecto emotivo ha evolucionado suficientemente. Pues vamos a disfrutar y a escuchar un fragmento del tango compuesto por ti, Montreal Blue. Has levantado aplausos y plateas en Europa, en Canadá, has llevado el alma del tango a Broadway, has roto el silencio en escenarios de un punto al otro del mapa. Bueno, ¿qué te ha dejado tan intenso y largo periplo? El hecho de haber podido viajar con mi instrumento, haber estado en lugares prestigiosos y lo más importante de todos esos viajes, porque lamentablemente cuando viajamos a Argentina, cuando llegamos a Argentina en el año 68, en ese año la Argentina no tenía ni tiempo ni interés para el tango. Grandes instrumentistas, grandes actores, grandes artistas estaban en ese momento haciendo trabajo de taxista, ayudante cocinero, en fin, verdaderamente nada que ver con el interés. Entonces, el destino decidió de que fue en el Canadá donde pude verdaderamente hacer un aporte y sentirme no solamente como inmigrante, sino como artista, sentirme importante. Me integré con muchos artistas locales y fue aquí donde pude sentir la importancia de que en el viaje, el tiempo, pero se lo asigno todo a la palabra destino y con mayúscula. No hubo una planificación de carrera, hubo simplemente tratar de encontrar las mejores condiciones posibles para el artista, que era la prioridad tal vez 5 o 6, sino para la familia. Pero has viajado también y has explorado en diversos territorios en la música. Se puede escuchar en tus obras compases de música tradicional. He escuchado sonidos o voces que me trasladan al canto gregoriano y quiero preguntarte, porque a mí es una obra que me fascina, ¿qué es? ¿Cómo nace? ¿De dónde sale la Sinfonía del Ángel? La Sinfonía del Ángel, repetimos la palabra destino. Un gran melómano, amigo de una formidable amiga mía, que era sencillamente, posiblemente, la persona más que influenció más la música contemporánea del Quebec. Esa señora, que no tiene nada que ver absolutamente con el tango, e inclusive con este señor melómano, un señor italiano, Noel Spinelli, se lo llamaba señor Toyota, porque fue el visionario que creyó. Hoy, lamentablemente, la vida
nos los ha quitado. Él acaba de fallecer, fue terrible verdaderamente el impacto, pero ya eran 90 y algunos años, estaba mal. Pero él sencillamente me dice: Rómulo, en un momento de cambio de vida en su manera de funcionar, él fue toda la vida un líder, un visionario, pero un melómano, digamos, era un gran benefactor de la orquesta sinfónica. En el caso mío particularmente, que fue esta señora de la música contemporánea, me lo introdujo, me dijo sencillamente que si había actividades que él iba a colaborar, estuvo muy colaborador con nosotros, hasta que un día me dice: Rómulo, voy a trabajar en la recuperación de un órgano Casabán, que es una marca mundialísimamente conocida, una marca del Quebec. Es uno de los órganos más bellos de acá del Quebec y posiblemente del Canadá y de toda la América del Norte. Y ahí quiero que estés actuando con algo que diga órgano y bandoneón. Él me presenta ese proyecto y yo empiezo a pensar, pero verdaderamente, y eso es posiblemente lo que me ha llevado a realizar una colección de discos, una serie de espectáculos importantes, es decir, no me conformé con ese dúo, como muchísimos instrumentistas se hubieran conformado, de bandoneón y órgano, cuando son dos instrumentos primos hermanos, que están con sonoridades muy cercanas. Tal es así de que el bandoneón se lo llamó en su época de invención o de fabricación, era el órgano para las misas campestres, la misa de la campaña. Este señor Spinelli me dice: Rómulo, vamos a hacer eso. Yo pienso y me pongo a buscar y me pongo a integrar, y mi proyecto es mucho más grande. O sea, quería yo hacer una sinfonía, después era un poema sinfónico. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueñan con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. El primer movimiento sería gregoriano, el segundo piazzoliano, el tercero gardeliano y el cuarto angelical, que era mi composición básica. Lo otro eran sencillamente elementos de integración de distintas sonoridades, pero no era la composición profunda. Los grandes jefes, el presidente, director general, toda esa gente de Toyota que dirigen todas las actividades en el Canadá, están basados en Toronto, vinieron para esa inauguración de abril del 2007. Así que fue verdaderamente para mí una satisfacción enorme y una logística como yo nunca me había imaginado. Obviamente estamos acostumbrados por las giras, ha sido de gran educación para nosotros todo lo que han sido las giras con respecto a la importancia que tiene el piano, que es el instrumento central, pero que tiene que estar bien afinado en función de un bandoneón que está generalmente, como sucede en Europa, afinado a 442 en la, no a 440 como antes, y mucho menos en la época donde eso estaba mucho más bajo. Así que ese es el origen de la Sinfonía del Ángel. Pues vamos a escuchar un fragmento.
En 1998, l'ensemble Rómulo Larrea publica un doble álbum que lleva por espíritu y también por título Astor Piazzolla. El entonces presidente de la Academia Nacional de Tango de Argentina, Horacio Ferrer, rubrica el libreto y en él se refiere a la labor de Larrea en Canadá, quien es reconocido, y así lo escribe, como el hombre por el cual el tango arraigó en Quebec. ¿Qué hay de Astor Piazzolla, Rómulo, en tu cuaderno de bitácora? Hay, como te decía, una base modesta cuando yo comprendo en los años de, digamos, en la joven veintena, la importancia que tiene esa música de Piazzolla. Luego la vida decide diferentemente desde el punto de vista de que tenía la pretensión de no vivir el aspecto triste del instrumento y de la música. Quería que fuera un elemento, el bandoneón, mis ideas, mi manera de ver el tango, de qué manera encontrar los útiles, encontrar las herramientas que me permitieran darle el lugar en mi vida y tener una autocrítica realista, no conformarme. No era un instrumento que merecía, digamos, ningún tipo de olvido o de descuido. Era un instrumento que merecía todo lo que yo pudiera aportar. Y en ese enfoque, en esa idea, en ese ángulo que yo quería darle a mi vida de músico, estaba Piazzolla. Y sucede de que no puedo explicarte de qué manera, porque no hubo una explicación clara, precisa, pero hubo ese momento donde nosotros llegamos al Quebec, en Canadá, y sucede de que sencillamente presentamos distintas, es decir, el agente de inmigración primero, cuando en el año 90 fundo el ensamble, después de haber estado en distintas actividades con distintos grupos, en esos momentos Piazzolla es la base de todo eso. Y en el año 88 voy a trabajar con él. En el año 88 se le pido trabajar con él porque había sido también invitado para interpretar con la Orquesta Sinfónica de Quebec un doble concierto que él se llama Concierto de Liege, de Lieja, que él escribió para guitarra y bandoneón. Todo eso trae aparejado de que Piazzolla está muy presente, pero cuando lo voy a ver y voy a trabajar con él en el año 89 en Punta del Este, en su chalet de verano donde él estaba y componía y creaba sus nuevas obras, digamos, me recibe con un abrazo muy grande. Había un gran respeto de mi parte, una admiración sin bornes, sin límites, y él me dice: acá tienes un montón de partituras, pero las que te faltan las puedes encontrar con otro señor que es todo lo que ha hecho mis arreglos, tiene más música que yo de mi repertorio, que José Bragato. Es decir, Piazzolla me recibe como alguien que está haciendo seriamente su repertorio y de una manera muy distinta. En la búsqueda de una sonoridad y una manera de interpretar el tango diferente y nueva, llegué a hacer una fusión, que es la asociación del trío típico del tango, que es bandoneón, piano y contrabajo, con lo que es el emblema de la música de cámara, el cuarteto de cuerdas. Ese septeto, Piazzolla me lo elogió, me dice: vas a encontrar una sonoridad hermosa, vas a tener posibilidades de arreglos extraordinarias. Dice: pero déjame hacerte una pregunta y no te moleste, no te ofendas. Yo, con la popularidad, con el prestigio, con la cantidad de gente que me recibe, no me piden mis productores de viajar con más de 5 personas, incluyéndome. No llevo técnico de sonido, no llevo esto, lo otro. Dice, porque si llevara a toda esa gente, tendría dificultades enormes de financiar
¿Cuántos músicos habéis llegado a ser en la escena? Has tenido grupos, formaciones de grandes, ¿no? Exactamente, porque primero que nada, digamos, cuando yo hice por primera vez el repertorio, que justamente lo llamé a Astor, de que Radio Canadá, que tuve grandes apoyos, o sea, el nombre de Piazzolla y la interpretación y la seriedad de mi proyecto me llevó verdaderamente a trabajar con gente no solamente de nivel, sino del mainstream, o sea, de la corriente principal. No fui a trabajar en lugares desconocidos o en lugares solamente porque había un pequeño chequecito. Fui a hacer la difusión en grande con proyectos mayores. Y la primera vez que tocamos el material de Piazzolla, la primera vez que yo interpreté todo eso, éramos 22 músicos en escena y Verónica cantando. Uh-huh. O sea que era un proyecto, pero estaba Radio Canadá, que es la CBC francesa, que verdaderamente me apoyaba en todo eso. Fue lo que permitió esa locura, que fue verdaderamente un elemento de nervios bastante grande. Había muchísima presión, pero todo eso tenía sentido desde el punto de vista de que había entusiasmo, había fe, pero aparte de eso era algo creador. Se escuchaba, si bien, digamos, no estábamos trabajando con grandes productores, estábamos trabajando con la parte seria de la industria. Y también después, en el caso del Festival de Verano de Quebec, que es un festival muy importante, tenía una carta blanca yo, que era lo que quisiera hacer, lo decía, y ahí fuimos también con una orquesta de cuerdas donde primero que nada tuve la satisfacción de tener músicos formidables. Y en el caso, por ejemplo, en el 98, cuando hacemos el lanzamiento, ni más ni menos que en Buenos Aires, ese disco doble que tú tienes en tus manos, sí. Eso fue el lanzamiento internacional, se hizo en la Academia Nacional del Tango de la Argentina, y verdaderamente Horacio Ferrer estaba presente. Hicimos una performance en la academia, y Horacio Ferrer estaba desesperado. Dice, no puede ser que no podamos filmar esto, porque indudablemente encontrarse con todos esos jovencitos que eran mis músicos, prácticamente todos ellos eran músicos, estaban en los 22, 23 años, y además, digamos, haciendo como sucedió, por ejemplo, que era el espectáculo principal de ese lanzamiento, se hizo en el famoso Teatro Alvear de la calle Corrientes de Buenos Aires, en un teatro de 1000 lugares, uh-huh. Y donde lo hacíamos en la serie que normalmente estaba asignada a la Orquesta Sinfónica del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, que era un organismo municipal verdaderamente con grandes solistas, con grande prestigio. Es decir, verdaderamente todo podía tener, visto a la distancia y analizado críticamente, aires de locura. Realmente, Rómulo, es una situación, claro, estás describiendo un momento histórico, estás trayendo a la memoria, posiblemente te escuche alguien que estuvo en aquel teatro Alvear, y en un momento en el que la cultura está de aquella manera tan extraña, pues escuchar esto es como trasladarnos a la estratosfera, ¿no? Experiencia increíble, y yo creo que es imprescindible aquí, en lo alto, donde nos acabas de dejar, es imprescindible cerrar los ojos, desplegar las alas con Adiós Nonino de Astor Piazzolla, interpretado por l'ensemble Rómulo Larrea.
Hemos escuchado en la Sinfonía del Ángel la voz de Verónica Larrea, hija de nuestro invitado y alma vocal del ensamble y de gran parte, sin duda, Rómulo, de tu camino profesional. Como tu otra hija, Pamela, que también ha estado presente en un apoyo constante a tu carrera. Cuando te referías antes a tu llegada a Canadá, has situado a la familia por encima incluso, decías cuando llegabas, de tu futuro profesional. Pero has logrado, creo, imbricar, sin duda, esos dos grandes proyectos en tu vida, familia y música. Y quiero recordar que hemos compartido junto a tu amor eterno, Marta, conversaciones, atardeceres en aquel espacio, en la casa frente al Mediterráneo. Hemos vivido hondas experiencias en tus visitas a España y no quiero que me quede fuera el tintero resaltar tu gran sentido del humor. Desde luego que el humor, estando en tan agradable compañía, surge naturalmente. Y tanto tú como Pascual sois unos anfitriones extraordinarios y siempre hemos disfrutado, y las conversaciones han tenido siempre un corte particular. Para decirte la verdad, digamos, hay dos palabras que definen nuestra amistad y los momentos pasados juntos. Impresionante. Impresionante. Es para nosotros. Y es cierto, impresionante, Rómulo Larrea, que como todos este encuentro es impresionante. Gracias por tu largo trayecto, por tu trayecto creativo y por tu gran viaje. Y espero que tu música, que afina los sentidos, que mucha falta nos hace, siga sonando por todos los rincones del planeta. Rómulo, un fuerte abrazo y desde luego te dejo a ti las últimas palabras. Gracias, querida Coral, por tu acogida. Espero que toda la gente que lo reciba tenga el mensaje de que está lleno de pasión, de amor, de sueños realizados y de sueños por realizar. Eso es lo que quiero compartir y gracias por todo. Un abrazo grandote. Y después de este baño de sonidos y palabras, Rómulo Larrea, que tu música por los siglos de los siglos viaje de Viena a Quebec o de Algeciras a Estambul, y como quiera que sea, que nos encontremos pronto.
Y entre calimas, sirocos y otros vientos, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo.